Bienvenidos amigos a una nueva emisión de Reseñas. Rafael Núñez y Adelaida Martínez. ¿Todo bien, Rafael? Vientos en popa. Yo veo que están ya octubre. contratando gente ahí. Es que nosotros, ¿verdad? Como maestros del béisbol dominicano, claro que sí, Licey, primer equipo de la República Dominicana, damos clases hasta en estrategia, que nuestra invitada, por cierto, hoy, la que tendremos, es liceísta. ¿Liceísta también? Tengo para decirle. Yo voy a estar entre dos fuegos. Tengo para decirle, pero todo bien, aquí estamos, en Reseñas como cada sábado. Así es, con muchas noticias nacionales importantes, noticias internacionales, el dron que fue a atacar el Kremlin, donde está el peso del poder en Rusia, y también el tema haitiano que sigue en el tapete, señores. Vamos a tener una entrevista importante en el centro de este contenido con la licenciada Lisa Mabel Collado, quien es presidenta del partido Poder Ciudadano. Con ella vamos a hablar temas importantes de la nueva política. ¿Qué es eso? Que por cierto, lo pregunté yo cuando estábamos con el equipo ayer. Sí. ¿Verdad? ¿Qué es eso de la nueva política? Ella nos va a hablar sobre eso. Y también tendremos a José Horacio Rodríguez, también muy bien. En una entrevista afuera. Vamos a pedir qué entiende él también de eso, porque hay que darle paso a la juventud. Así es que vamos a ver entonces, antes de la entrevista, lo que es el resumen de noticias que nos tiene Yarit Ortiz. Adelante. ¿Qué tal amigos de Reseñas? Rafael y Adela, un placer saludarles. De inmediato pasamos a las informaciones. El presidente de la República, Luis Abinader, dejó inaugurada la segunda línea del teleférico de Santo Domingo en el municipio Los Alcarrizos a 2 años del inicio de su construcción en febrero de 2021. En otro orden, la periodista Nuria Piera fue atacada con el software espía Pegasus, siendo el primer caso confirmado en el país, según informaciones reveladas por Amnistía Internacional en una nueva investigación publicada en el Día Mundial de la Libertad de Prensa. En este sentido, el vocero de la presidencia garantizó una investigación sobre dicho espionaje del que fue víctima Piera. Asimismo, la periodista reveló que recibió información de una fuente confiable de que habría sido supuestamente el expresidente Danilo Medina quien autorizó la intervención a su teléfono con dicho software. Pasando al tema haitiano, el presidente Luis Abinader se refirió otra vez a la situación que afecta a Haití y reiteró la necesidad de que la comunidad internacional intervenga para pacificar la crisis económica, política y social que enfrenta esa nación. Consideró que para buscar una posible solución al problema haitiano, una comisión de las Naciones Unidas debería instalarse en Haití y llevarse un vino para que analicen por un tiempo determinado cómo resolver la crisis. Pasando al ámbito internacional, el Kremlin aseguró que fue blanco de un ataque por primera vez en la guerra desatada contra Ucrania, donde al menos 2 drones trataron de golpear el edificio gubernamental, según el servicio de prensa de Vladimir Putin, que considera la acción como un intento de asesinato contra el presidente ruso. En este sentido, Rusia y Ucrania se enfrentan en un cruce de acusaciones sobre la autoría de la agresión al edificio gubernamental en pleno centro de Moscú. Y a propósito de las fuertes temperaturas registradas en las últimas semanas a nivel mundial, la crisis climática aumentó al menos 100 veces las posibilidades de que se diera como ocurrió a finales del mes pasado en buena parte del Mediterráneo, un episodio de calor sofocante más propio del verano que de abril y que impactó especialmente a España, Portugal, Marruecos y Argelia. Hasta aquí el resumen de noticias. Retorno con ustedes.
la entrevista central de Reseñas le damos la bienvenida a la presidenta del Partido Poder Ciudadano, Lisa Mabel Collado Vargas. Política dominicana, periodista, gestora empresarial, mujer de negocios, experta en gestión financiera y agente inmobiliaria. Con más de 20 años en la actividad política, Collado fue miembro del Partido de la Liberación Dominicana y posteriormente pasó a integrar la dirección central del Partido de la Fuerza del Pueblo hasta su salida para conformar su partido Poder Ciudadano. En la entrevista central de Reseñas damos la bienvenida a la presidenta del Partido Poder Ciudadano, Lisa Mabel Collado Vargas. Y empezamos preguntando, ¿por qué las mujeres son mayoría en las bases de los partidos políticos? Solamente con el tema de la participación, de la integración, de la conformación de las estructuras partidarias, aunque las mujeres somos más en las bases de los partidos políticos, o sea, en esa arquitectura de esa artesanía política, no solamente en Poder Ciudadano, que somos mayoría las mujeres, sino si tú miras en el ámbito nacional, en el sistema político dominicano, la mayoría de las mujeres son dirigentes, o sea, quienes mueven, quienes dinamizan las estructuras partidarias. Pero a la hora de tomarlas en cuenta para los puestos, no solamente a cargos electivos, sino de participación gubernamental, incluso de posiciones dentro de los organismos del partido, de los órganos de los partidos, que son posiciones de poder, que implican la resolución de demandar, de protagonizar, de exigir, de liderar equipos, la mujer la lleva bastante difícil. Te habla, Lisa, de vieja política. ¿Hay nueva política? Hay nueva política. ¿Cómo es eso? Explícanos, porque nos interesa saber cuál es la nueva política a la que Lisa Mabel hace muchas referencias. Hace referencia luego, ¿verdad? Y hay que decirlo, luego de haber dejado un partido en el cual fue fundadora para formar ahora el nuevo partido político al cual hacía referencia. Sí, este año yo cumplo 23 años en la actividad política. Yo me inicié en la actividad política a los 19 años en el Partido de la Liberación Dominicana. Ya todo lo demás es historia porque mucha gente conoce nuestro capital político, la producción política que hemos tenido durante el tiempo y lo que nos ha permitido crecer. Nos fuimos a acompañar al doctor Fernández a fundar Fuerza del Pueblo con la idea de la nueva política, con la idea de nosotros dejar atrás ese viejo esquema del mesianismo, del culto a la personalidad, de que se limiten la gente porque tú no pertenezcas a una estructura que sea cercana a mí o porque yo tenga que favorecerte con algún intercambio económico para pertenecer a alguna estructura del partido y romper con todas esas viejas prácticas que son propias de lo que nosotros llamamos la vieja política, ese viejo esquema, que no nos ha permitido avanzar como sociedad y que la gente rechaza. Entonces, viéndolo así, ¿qué es la nueva política? La nueva política rectifica, es integradora, es participativa, es cercana, es incluyente. La nueva política construye la producción pública con la ciudadanía. Porque ¿qué pasa? Tradicionalmente los partidos hacen una oferta electoral o una oferta electiva o para inscripción y te dicen, ven aquí, inscríbete con nosotros, participa con nosotros. Y se desarrollan planes, proyectos, programas, incluso planes de gobierno, tomando solamente los 4 o 5 ítems de los temas nodales que siempre son el resultado del levantamiento de las encuestas. Seguridad, salud, seguridad ciudadana, educación. Pero ¿qué pasa? Que la mayoría de esos planes que se articulan no responden a las necesidades sociales que tiene la gente. No son co-creados con la ciudadanía. La ciudadanía no interviene en esas conversaciones. Aunque se quiera vender que a lo interno de los partidos, y del último que estuve también, es un ejercicio que nosotros tuvimos que hacer un ejercicio disruptivo de la actividad política, de romper con esos viejos esquemas, de decir, no, la gente quiere cercanía ahora, porque ahora cualquier persona que tenga acceso a un teléfono con internet te puede hacer una auditoría social, te puede hacer uso del hacking cívico, te puede entrar a analizar unos datos, a analizar una ejecución presupuestaria, a verificar en qué tú estás invirtiendo los recursos. Incluso puede consultar expedientes de la justicia, del Tribunal Superior Administrativo, del Tribunal Superior Electoral, del Constitucional. O sea, la gente con la democratización de la información tiene más acceso, es mucho más crítica, es mucho más demandante. Participativa. Fíjate
que en el proceso pasado la palabra cambio tuvo muchos adeptos, tuvo gente que se le adhirió al concepto de cambiar, de transformar, de evolucionar la forma en la que nosotros hacemos las cosas. Porque nosotros dijimos, bueno, pero es que ya nosotros tenemos 20 años caminando del lado de un grupo de personas que no son todos malos, pero tienen una visión equivocada de lo que debe ser la política en la actualidad. En este tiempo. Escuchándote hablar, Lisa, tú y yo tenemos una coincidencia de discurso increíble y realmente yo sabía que tú existías por las redes sociales cuando yo estaba también en la Fuerza del Pueblo y en el PLD. Sí, ella es muy activa en Twitter. Pero no te conocía personalmente y veo que tiene una elocuencia nueva, de un discurso nuevo, de cómo hacer política y además en la práctica también he visto que también lo haces. Y eso tiene mucha coincidencia con lo que yo planteo en mi libro respecto a nueva retórica, nuevos códigos, nueva sociedad. Correcto. Entonces ahí viene la pregunta. Pues una coincidencia increíble que cuando yo te estoy oyendo y estoy viendo mi libro, sin hablar tú del libro, sí, digo yo, si hay una sociedad nueva, realmente vivimos en una sociedad nueva, si tenemos códigos nuevos, la comunicación es horizontal, ¿cómo es que hay gente que se ha quedado con un discurso viejo? Explícame eso. Los atrapó la vieja política. Y cuando nosotros decimos que los atrapó la vieja política, y si tú miras, si tú tomas cada perfil del liderazgo nacional, de los que pertenecen a ese viejo esquema, yo te diría que, bueno, casi la totalidad se quedaron atrapados en la vieja política. Te presentan un discurso para tomarte temas de actualidad, mujer y juventud que no se queda, que son los más trabajados en la articulación de los discursos, sobre todo en los años preelectorales. Pero ¿qué pasa? Que cuando yo tengo que llevar eso a la práctica, yo personalizo. Fíjate que hay gente que aunque no se adhiera a una estructura política o no prefiera un partido político, te señala figuras, te dice, bueno, pero dentro de los emergentes, que tú debes practicar, predicar con tu ejemplo, dentro de los emergentes tú debes darle oportunidad real a ese liderazgo que va surgiendo, que probablemente pasó por tus manos, que tú lo entrenaste, que se formó en términos políticos contigo, que construyó contigo, que elaboró manuales, que hizo propuestas, que caminó contigo esa etapa de crecimiento que debemos agotar todos los líderes políticos, sobre todo los que pertenecemos a otra generación. Pero al final, cuando a mí me toca decidir, yo decido por mí y declino la posibilidad que tienen de refrescar, de renovar, de transformar la actividad política. Ese capital político que yo tengo ahí, que tiene categoría, que tiene producción política, pero que mientras yo esté, no puede aspirar. Se queda castrado. No puede aspirar. Lisa, Mabel, vamos a escuchar a ver qué dice un joven de la generación tuya. José también Horacio, de la nueva política. De la nueva política. Ah, sí, él está haciendo nueva política. José Horacio Rodríguez, que es del partido Opción Democrática, que dirige Minú, Tavares Mirabal. Vamos a ver esto que dice él respecto a ese mismo tema. Que va a tener, antes de pasar a José Horacio, una candidata ahora a Opción Democrática. Fabuloso. Queríamos traerla junto contigo, pero no se nos dio el plan. Ya habrá otra oportunidad. Vamos a ver qué dice José Horacio. La buena política es una propuesta a la ciudadanía de sustituir y dejar atrás esa mala política en la que nos sumamos a un proyecto en base al que hay para mí y no en qué hay para el país. Es una invitación a la población, a la ciudadanía, a construir un proyecto político que es el único con capacidad de transformar la sociedad, porque no suma sobre la base de yo voy a conseguir un empleo o yo voy a conseguir lo mío, sino un contrato con el gobierno, sino de que vamos a construir juntos una República Dominicana que le garantice una vida digna a todos los ciudadanos, en el que va a haber presupuesto asignado para salud, no importa que tú pertenezcas a mi partido o no, porque es un derecho, así está consignado en la Constitución y te corresponde. Y la única manera, aunque se pueda tener muy buenas intenciones, como yo creo que lo tiene el actual presidente, si tú estás rodeado de una lógica y de un partido en el que opera sobre esas viejas prácticas, no es poco lo que podrás hacer. No podrás lograr esas transformaciones que necesitamos para garantizar, por ejemplo, que la educación pública en nuestro país sea de tan buena calidad y que te pueda abrir tantas puertas como lo abrió la educación que recibí yo en un colegio privado de la capital. De eso se trata la buena política.
Ya escuchamos lo que dice José Horacio Rodríguez, que es un joven prometedor de la política en la República Dominicana. ¿Qué tienes tú que decir de esas palabras? Son casi la misma tuya. Sí, para que tú veas la coincidencia de criterios que manejamos los de nuestra generación. De eso se trata la nueva política. ¿Por qué? Porque ya la gente está cansada de que en un año preelectoral los líderes que están aspirando cuelguen en sus redes sociales o en sus intervenciones la foto acariciando a la doñita, dándole un besito por aquí, cargando un muchachito. Las entregas de canastilla embarazada. Sí, exacto, una foto con una señora con muchas necesidades sociales, faltándole a la dignidad de las personas, además, con una greca, con un mosquitero. O sea, esas viejas prácticas nosotros debemos romperlas. Y hay una anécdota que me cayeron arriba cuando yo critiqué eso. Yo lo criticaba adentro. Claro. Y lo sigo criticando. Claro. Eso de estar repartiendo migajas a la gente que encaja, eso está mandado a guardar. Si en algún momento, por ejemplo, uno dentro de un partido era parte de eso, tú tienes que evolucionar, tú no puedes seguir en lo mismo, es lo que creo. Tú sabes, Lisa, Rafael, que cuando hablaban ahora, y también José Horacio, pero en la parte que Lisa decía, que muchos de los líderes nacionales se quedaron en la vieja política. Siempre se da un debate en las redes sociales, principalmente en Twitter, y a mí me asombra cómo incluso cuando alguno plantea de que ese liderazgo, ¿verdad?, debe darle paso a otras caras, a otros rostros, jóvenes, mujeres, de toda la, ¿verdad?, de todos los segmentos. Pues veo hasta muchos jóvenes de esos mismos partidos políticos defendiendo la vieja política. Así es. O sea, ¿cómo se puede avanzar en un sistema político como este, donde tienen tan arraigada la vieja política, incluso la nueva generación? Así es. Esa es una contradicción que es producto del adoctrinamiento. Cuando tú tienes, un liderazgo que no está maduro, que tú te permites que te adoctrinen, que tú prestas tus pensamientos y tus acciones, se te dificulta el discernir cuándo tú debes hacer esa ruptura, hacer el switch de la estructura de la vieja política a la nueva política. Y es una contradicción inmensa, porque nosotros, los que pertenecemos a otra generación de líderes políticos, sobre todo los que vamos emergiendo, que ya agotamos un proceso de maduración, si se quiere, dentro de las estructuras de los partidos, a nosotros no nos luce eso. Yo fui una que dije, óyeme, duré demasiado para tomar la decisión. Y déjame decirte que yo soy atrevida, porque liderar la conformación de un partido nuevo... ¿En qué momento tomas la decisión y qué tan difícil fue para ti? Antes de responder eso, cuando tú hablas de esa situación, Lisa Mabel, de la vieja política y todo eso, uno realmente dice, cuando ve jóvenes, como planteaba Adelaida, defendiendo eso, yo puse un tuit en estos días que decía, el fundamentalismo fanático. Correcto. Eso es terrible. Correcto. Eso enferma. Eso es terrible. Enferma. Te hace perder la objetividad, el criterio, la valoración política. Porque las diferencias personales son diferencias personales. Ahora, las diferencias políticas, que es donde todos nosotros debemos ponernos de acuerdo, son las importantes, porque producto de eso es que se hacen los grandes acuerdos nacionales. Al final, aunque usted sea de un partido y yo sea de otro, lo que nosotros procuramos, el punto común de encuentro que nosotros tenemos, es el bienestar colectivo de la gente, es el progreso, es el desarrollo, es que esas políticas públicas que se van a promover desde el gobierno sean co-creadas con la ciudadanía, respondan a las necesidades sociales reales que tiene la gente, para que la gente no diga, hicieron 100 hospitales, pero lo que nosotros necesitamos es una escuela. Para que nosotros vayamos rompiendo el hecho de que, hablando de las redes sociales, tú ves que cuando los partidos políticos, sobre todo los principales, algunos en estos días que han tenido actividades de masa afuera, siempre aparecen gente, me ofrecieron 1,000 pesos y nada más me dieron 500, me trajeron a caminar la capital entera y me dieron una botella de romo. Por Dios, o sea, hay que romper la cultura de que tu voto es un intercambio, de que el bienestar del país, de que la institucionalidad, de que el Estado de Derecho, de que el funcionamiento de las instituciones
valen 200 pesos, un picapollo, una botella de ron. Ese esquema clientelar lo venimos arrastrando. Y qué difícil es desmontar eso. Muy difícil. Una sociedad que no se educa. Desde antes de Lilis. Muy difícil. Y cuando yo veía a José Horacio, les decía que a modo de reflexión, yo tengo una anécdota. En la última etapa del PLD y en la conformación de Fuerza del Pueblo, en la estructura del doctor Fernández, yo tenía la responsabilidad de la coordinación técnico-electoral de la región sur. La capacitación de todos esos delegados y suplentes de cara a los procesos selectivos. Duramos 5 años viajando para las 10 provincias del sur, 4 días a la semana. En esas asambleas, habían compañeros que nos decían a nosotros, yo no quiero un empleo, yo no estoy en política porque quiero que me nombren, porque yo soy productora agrícola y yo produzco mi dinero. Tradicionalmente en mi familia ¿qué pedían? Siempre lo hemos hecho. ¿Qué nosotros queremos? Salud, educación, que cuando tú vayas al hospital... Las garantías básicas sociales. Exactamente. Bien, pues señores... Yo quiero que no me quedé en la pregunta, ¿verdad? Sí. ¿Vamos a pausa o puedo hacer la pregunta? Vamos a seguir. La Yari me dice yo sé que mucha gente quiere saber, Lisa. Sí. Conocemos tu historia dentro del Partido de la Liberación Dominicana, luego te vas a la Fuerza del Pueblo con el expresidente Leonel Fernández. Sí, a fundarla. Sabemos de tu cercanía hacia la cúpula de la Fuerza del Pueblo. Debió ser un momento muy difícil para Lisa Mabel, para su esposo, para quienes están cerca de ella, pues tomar esa decisión. ¿Qué te motiva a tomarla y cuáles fueron los pasos que diste? Pero sobre todo, luego de que nos cuentes cuáles fueron los pasos que diste para tomarla, ¿cómo están las relaciones con el presidente y con los mismos militantes del Partido de la Fuerza del Pueblo que fueron tus compañeros? Sí. No, y una historia tan larga, siempre cerca, 22 años, siempre cerca del entorno del doctor Leonel Fernández. Bueno, mira qué es lo que ocurre. Cuando ocurrió lo que ocurrió, que fue la decisión del doctor Fernández desvincularse del PLD e irnos todos los que creíamos en sus ideas, acompañarles a fundar Fuerza del Pueblo, nos fuimos con la idea de la nueva política. La promesa fue esa, sembrar la semillita de la nueva política, hacer un ejercicio disruptivo de la nueva política, ir rompiendo con esos viejos patrones. Dejar los vicios del PLD. Correctamente. Entonces, bueno, me decía un ex compañero que todavía está ahí de la dirección política, al principio cuando iniciaron las inconformidades, porque yo no estoy peleada con nadie ahí, todos tenemos derechos a crecer, ¿verdad? Me decía, Lisa, lo que pasa es que no son extraterrestres, nosotros vinimos del PLD, sí, pero la promesa fue presentar una propuesta diferente, que era lo que la ciudadanía esperaba. Y parte de construir esa identidad partidaria, es como cuando dos razones van atadas. Parte de eso era mostrar, yo me separé de esto por las razones que todo el mundo sabe, que están reseñadas incansablemente en los periódicos y en los videos, y yo quiero darle la oportunidad a ese liderazgo que se atrevió, que creyó en mi idea y en mi propuesta, y emprendió una causa para nosotros mostrar algo distinto de la actividad política. Al principio hubieron sus ajustes, tú sabes, porque cuando tú estás conformando una estructura partidaria nueva, hay muchas cosas que sobre la marcha tú tienes que irle ajustando. Así es. Pero al final salió todo igual, no hay nada nuevo, lamentablemente. Yo se lo expresé a él en una reunión privada que nosotros tuvimos, entre otros señalamientos por algunas inconductas, algunas acciones que contaminaron un proceso. El que me conoce sabe que yo me caracterizo por hablar con pruebas, yo le mostré todo lo que tenía y no quedé satisfecha con su respuesta, entonces ese día entendí que nosotros los que decidimos... Fue para el proceso interno de elegir las autoridades. Sí, fue luego, porque eso fue el 25 de octubre del año pasado y la reunión fue casi un mes después, 15, 18 días después, porque había una intención de unas compañeras que fueron a mi oficina para que nosotros accionáramos por ante el Tribunal Superior Electoral. Teníamos todas las posibilidades de ganar, o sea, de ganarlo, de anular el proceso. Pero ahí entonces intervinieron unos compañeros de la dirección política, me pidieron que conversara con él primero,
y conversamos con él. Como les decía, la respuesta que recibí no era la que yo esperaba de la persona que me había inspirado para ingresar a la actividad política a los 19 años, siendo apenas una niña. Entonces decidí que esas ideas que ya nosotros junto al equipo nuestro habíamos propuesto. Había que vertirla en odres nuevos. Correcto, en odres nuevos. No en odres viejos. No en odres viejos. ¿Por qué? Porque era lo que nos iba a permitir a nosotros llevar a la práctica, incluso los planes estratégicos que estamos desarrollando. Antes de irme de Fuerza del Pueblo en la Secretaría de Innovación, Desarrollo y Tecnología, en la que yo era vicesecretaria nacional del Conocimiento, Innovación y Productividad, junto con ese equipo, nosotros desarrollamos el primer plan estratégico de innovación 2022-2025, no del partido, de todos los partidos. Ningún otro partido hasta ese momento tenía un plan estratégico de innovación. Con la visión no solamente de darle seguimiento al artículo 63 de la Constitución de la República, que lo integra, que integra el elemento de la innovación, sino con la visión de transformar la actividad política, de fomentar una cultura de innovación política en la sociedad. Entonces dijimos, bueno, yo me senté con el equipo luego del resultado de esa reunión y dijeron, lo que hemos postergado, porque el líder político que te diga que no aspira a seguir escalando, a construir cosas, a dejar una impronta en la sociedad es mentira. Todo en algún momento o hemos soñado con aspirar a la presidencia de la República o algún un cargo electivo o a conformar una estructura nueva. A seguir creciendo. A seguir creciendo. Sí. La vida es una escalera en todos los ámbitos. En el caso de nosotros sí, viendo ya un año, 2 años, viendo nosotros ya esos inconvenientes que venían, dijeron en algún momento nosotros debemos conformar una estructura nueva, porque se nos va a dificultar mucho, porque la vieja política se resiste. La vieja política descalifica, la vieja política torpedea, la vieja política desacredita, la vieja política irrumpe, aunque sea para el propio beneficio de ese colectivo. Tú puedes ser en ese momento, cuando estás ahí adentro, el tipo más honesto. Correcto. Y desde que tú sales, tú eres el más vagabundo y charlatán. Correcto, y para responderle la pregunta, la parte final de la pregunta de Laida, fue una decisión muy dura. Primero porque mi esposo, Víctor, que también fue dirigente de la Fuerza del Pueblo, Víctor fue fundador del PLD en Santo Domingo Este. Y la zona donde todavía está el Comité Intermedio Patria Mella, la fundaron él y su hermano. Ahí es que yo me integro con ellos formalmente en el Comité Intermedio Patria Mella. Víctor fue vicesecretario nacional electoral del partido. Fue director electoral de la circunscripción y una persona de confianza del entorno durante muchos años. Ahora una pregunta, Lisa Mabel. Si todo eso es así, con lo cual coincido 100% porque yo viví lo mismo, sí. ¿Cómo es que ahora se aupa una alianza con lo que tú dejaste atrás y abjuraste porque no servía? Después de la pausa vamos a escuchar esta respuesta. Okay. Gracias por continuar con Reseñas. Nos acompaña Lisa Mabel Collado, una mujer política que ha decidido tomar las riendas por ella misma, junto a su equipo, junto a su esposo, formar un partido, al no encontrar lo que se le había prometido, como nos ha dicho aquí en Reseñas. Rafael ha dejado una pregunta en el aire para que ella nos conteste. O sea, hay un tema de alianzas. Exacto. Sí, Lisa Mabel, nosotros, porque me voy a incluir, vamos a dejar que él la manifieste. Dejamos ese partido porque cuestionábamos al morado. ¿Cómo es que ahora se busque una alianza en ese sentido? ¿Cómo es que tú le vas a explicar eso? Yo digo, ¿cómo es que tú le vas a explicar eso al pueblo? Porque yo no. Yo creo que entiendo, pero ¿cómo se lo va a explicar al pueblo? Bueno. Sí, mira, sin dudas, aunque se cree lo contrario, porque por ahí andan muchos políticos estrategas haciendo malabares, elaborando discursos de que sí, la unidad y eso va a tener un costo político, porque la gente lo observa.
Sobre todo porque esa herida es muy reciente y la coherencia política es determinante, sobre todo en estos tiempos. Hace apenas en el 2019, ese discurso está fresquecito. Nosotros nos fuimos denunciando todo eso y ahora que esas dos fuerzas que fueron hermanos durante 40 y pico de años, que se separaron por esa situación de una ruptura tan grave con una denuncia que incluso se llevó hasta ante la OEA, sí. Óyeme, decirle al país de que yo te extiendo el puente y vamos a conformar una alianza porque en términos de estructura para mí es conveniente. Porque la verdad es que aunque el Partido de la Liberación Dominicana esté mermado, venimos de ahí, nosotros sabemos cómo trabaja esa maquinaria electoral. El PLD tiene estructura a nivel nacional. Muy buena estructura. No así Fuerza del Pueblo. Fuerza del Pueblo le ha costado un poco más la articulación de sus estructuras. Es que es un ejercicio reciente. Yo creo que han logrado una hazaña ellos. Sí. De salir en el 2020, prácticamente en un año preelectoral, a conformar una estructura nueva, a optar por la propuesta de cargos electivos y lograr ese porcentaje que lograron para el reconocimiento ante la Junta Central Electoral. Proeza. Claro, eso hay que reconocérselo. Sí. Ahora, de darse una alianza entre Leonel y Danilo, eso va a tener un costo político. Porque entonces eso le endosaría toda la razón a Danilo Medina, de que dijo que el doctor Fernández cuando se fue porque es un resentido, porque nada más quiere ir él y todo lo que está reseñado, que lo pueden buscar en las redes y en todos los medios, que argumentaron una parte y la otra parte. Pero vamos a hacer un ejercicio de elucubración, aunque no estemos elucubrando, sino porque la política es el arte de que todo se puede, según veo, ¿verdad? Sí. En caso hipotético, yo lo veo remoto, pero en el caso hipotético que eso ocurra, todos sabemos la intención de Leonel siempre ser candidato. Sí. Danilo no puede. Si se diera esa alianza, ¿a quién favorece en el futuro y a quién perjudica? Mira, viéndolo desde un sentido... Como liderazgo, en cada uno de sus partidos. Viéndolo desde un sentido estratégico, si se da la alianza, va a depender quién la encabece. Si la encabeza el PLD o la encabeza Fuerza del Pueblo. Si la encabeza Fuerza del Pueblo, la ganancia va a ser obviamente para Fuerza del Pueblo. Entonces, y su líder. Y su líder, obviamente, que es el candidato presidencial. Eso limitaría mucho un ejercicio de reconocimiento que está haciendo Abel Martínez como candidato del PLD, que debe jugar un buen papel para proyectarse para las elecciones del año 2028. Entonces, una jugada sería, dentro del tablero, mantenerse divididos, que cada quien muestre si es verdad que tiene articulados sus estructuras, esa fuerza política, esos músculos como le llamamos nosotros, los líderes políticos, que cada quien vaya dividido y que el que quede en segundo lugar, entonces apoye. El que quede en tercero, apoye el que quede en segundo. Estamos hablando de calidad de políticos, de calidad de militantes. ¿Qué es lo que el militante tiene que ver? ¿Cuál es tu visión respecto a eso? Eso es lo que busca la nueva política. Calidad de políticos y calidad de militantes. Y te lo digo porque en este ejercicio que estamos haciendo con Poder Ciudadano, yo me he tomado personalmente el tiempo de conocer a quienes nos recomiendan, a quienes llegan porque se quieren adherir, quienes tienen perfiles y calidades políticas para representar los órganos del partido, cuáles son las propuestas que están haciendo todos los líderes. Pero cuando tú lo miras hacia afuera, cuando tú te pones en los zapatos del ciudadano y tú dices, si a mí me tocara decidir mañana de todas las propuestas que hay en el escenario electoral, ¿a quién yo escogería? Yo siento, como les decía un poquito más temprano, que la ciudadanía hoy, que es mucho más crítica, evalúa más los perfiles y las calidades políticas de esas propuestas. De decir, bueno, déjame ver, Rafael está aspirando. ¿Cuál es la producción política de Rafael? ¿Cuál es la propuesta que él tiene? ¿Cuál es su plan de nación? ¿Cómo él ve el país? ¿Cuáles son las iniciativas que él entiende que se pueden implementar? ¿Cuál es la corriente de Rafael? En estos tiempos eso pesa mucho. Su corriente de pensamiento. ¿Por dónde van sus ideas? Y no es aquí a nivel global. ¿A quién responde Rafael? Entonces, cuando hablamos de la nueva política, que es integral, por eso te decía que es muy coincidente con el tema de tu libro más reciente,
de la nueva retórica, la política se vale de la nueva retórica, se vale de los nuevos códigos. ¿Por qué? Porque al democratizarse la información y la ciudadanía despertar y estar más consciente del poder que tiene a través de su voto, es mucho más exigente sobre los perfiles políticos. Bueno, pues vamos a escuchar sobre esa misma tónica a José Horacio Rodríguez de nuevo, a ver qué piensa él respecto a eso. Ustedes tienen un parecer muy idéntico. Yo simplemente quiero invitar a la ciudadanía a ejercer, ahora que se aproxima la campaña electoral, un ejercicio consciente de que le dé seguimiento a cada candidato, a cada candidata, a todos los niveles y a todas las posiciones, que votemos por propuestas, por visión de país, por qué le conviene a la patria, que votemos como patriotas. Y al final la patria es su gente, la patria es la población, la patria, más allá de los símbolos, ¿verdad?, que nos identifican y el territorio, la patria somos todas y todos los dominicanos. ¿Y cómo vamos a poder, esa gran mayoría de dominicanos, vivir mejor, con dignidad, con derechos garantizados? Que no se nos humilla nuestra dignidad, ¿verdad?, haciendo de la política un ejercicio de limosna, sino y sustituir esa entrega de limosna por garantía de derechos que tenemos todas y todos, por el simple hecho de haber nacido aquí y ser dominicanos. Bueno, si la ciudadanía aplicara eso que nos acaba de decir ahí José Horacio, ese Congreso fuera otra cosa. Así es. Y no solo ese Congreso, nuestros estamentos más primordiales, esos gobiernos locales, porque las alcaldías son gobiernos locales, y Lisa Mabel sabe mucho de eso también. Y no hemos metido la mano profundo a esas alcaldías, lo que pasa en esas alcaldías. Lisa. Eso es terrible. Lisa, ¿qué te parece lo que ha dicho José Horacio? Me llena de esperanza escucharlo a él y a otros que representan el liderazgo nuevo, emergente, por esa visión de país que tenemos todos. Pero sobre todo hay un elemento que nos une, independientemente de cuál sea nuestra línea de pensamiento político. Y eso que nos une a nosotros, ese hilito, es el deseo, la voluntad de que el país se transforme. Sin voluntad política, las transformaciones no se dan, lamentablemente. Entonces, nos va a tomar un tiempo. Nosotros no tenemos prisa, particularmente yo no tengo prisa. Yo voy provincia por provincia, sembrando una semillita, llevando el mensaje, porque al final, cuando tú hablas de garantías, de derechos fundamentales, de institucionalidad, de continuidad de Estado, que es lo que nos hace fuerte como nación a todos nosotros, hay que sostener ese discurso, tender puentes, hacer alianzas, pero con las personas que vayan en tu misma línea de pensamiento, que tengan tus aspiraciones, no para ti ni para tu organización política, para el país. Porque al final, cuando la población decide y gana surge un gobernante, en el caso tenemos al presidente Luis Abinader, ¿verdad? Luis Abinader no va a llegar ahí para querer hacerlo mal, porque él es el representante de todos nosotros, de todos, independientemente del color de nuestro partido político o de la bandera que nosotros hayamos decidido enarbolar. Entonces, el mensaje central, lo que debería unirnos a todos nosotros es, vamos a sembrar esa voluntad, que los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país estén conscientes de sus deberes y de sus derechos. Motivar, estimular ese aporte social que debe ser individual para que las cosas se transformen, para que tengamos más salud, más educación, más seguridad ciudadana, para que funcionen los ayuntamientos, para que el país pueda crecer en términos generales, para que haya productividad y que eso finalmente, que es un ciclo, se traduzca en bienestar colectivo para todos, sin importar en que hoy tú estás aquí, mañana estás allá, porque es que los votantes se deslizan de acuerdo a las propuestas. Si yo hoy no me siento bien y mañana Adelaida Martínez es candidata a algo y su propuesta me convence, yo me voy a ir donde ella, porque ella representa mis aspiraciones como nación. Lisa Mabel, tu partido, el partido de la gente que está contigo. Poder Ciudadano. Poder Ciudadano. Dime, ¿qué está haciendo y hacia dónde va? Bueno, qué bueno. Estamos muy contentos. Me robó la pregunta. Estamos muy contentos. Mira, yo estoy gratamente sorprendida por la receptividad y cómo va calando el mensaje. Estamos haciendo un ejercicio nacional. Este fin de semana estuvimos en Bonao, vamos a juramentar unas estructuras ahí. Y yo le decía al equipo cuando veníamos de camino, miren,
nuestra estrategia de crecimiento territorial no puede basarse en si se los robo al PLD o en se los robo a Fuerza del Pueblo. Esos encuentros ciudadanos que nosotros realizamos con invitaciones abiertas, que puede ir todo el mundo. Me sorprendió que tuve una dirigente del PRM allá en el encuentro en Los Cacao este fin de semana. ¿Por qué? La gente quiere escuchar lo que tú dices. Claro. La gente quiere escuchar tus nuevas propuestas, tu visión de Estado, tu visión de la nueva política. Y quiere que esas ideas que ellos tienen de cómo puede mejorar el país sean contempladas para que después sean incluidas en los planes y programas. Y nuestras propuestas de gobierno y de nación van a salir de la población, de esos encuentros, co-creados con ellos, escuchando sus ideas, sus pensamientos, sus aspiraciones, sus sueños, lo que ellos quieren. Y lo ponemos a llenar una planillita. Y estamos habilitando un espacio en la página web del partido donde tú puedas entrar para que se vea tu propuesta. ¿Con cuántos militantes cuenta ya Poder Ciudadano? Mira, nosotros en el primer corte que hicimos teníamos 21,000. Ya estamos cerca de los 53,000 registrados. Pero bien. Firmados con su copia de cédula. Estamos tratando de hacer un ejercicio decente, transparente, ético, con reconocimiento, para que cuando entonces pase el proceso que nosotros solicitemos el reconocimiento por ante la Junta Central Electoral, no tengamos ningún inconveniente, que el padrón que estamos conformando pueda ser auditado, no copiado del PLD, no copiado de Fuerza del Pueblo, que cuando eso esté ahí en línea y usted pueda consultar su cédula, usted verifique que esa inscripción usted la hizo. Y auditar los padrones. Sí, sí, porque es que nosotros no podemos repetir los mismos vicios que van sosteniendo en el tiempo la estructura de la vieja política. Por eso tú ves que cada vez que suben un padrón hay una gente que protesta, ¡hey, yo soy del PLD y estoy en Fuerza del Pueblo! O ¡hey, yo soy del PRM y estoy en Fuerza del Pueblo! O viceversa. Entonces nosotros... Y los partidos no quieren, pero eso perjudica tanto al sistema partidario. Sí, lo hace. Aunque crean hay que no. transparentar todo eso, pero no quieren. Aunque crean que no. Porque hay una ciudadanía que está a la expectativa, que está pendiente y dice, tú no puedes decir dentro de tus registros que yo pertenezco a la nómina de tu partido, porque yo nunca te firmé una inscripción. Mira que nosotros hasta la copia de cédula se la estamos adjuntando. Ya tú sabes, unos registros grandísimos. Digitalizándolo para que cuando la Junta Central Electoral le toque hacer el trabajo, nosotros tengamos el menor contratiempo posible. Porque la idea es dignificar la política, rescatar el ejercicio ético de la política, integrador, pero integrador de verdad. Que tú estés consciente de cuáles son tus responsabilidades si tú quieres participar en política y si te preocupa el país. Pero eso, yo sé que ustedes tienen la marea en contra, porque formar un partido desde cero. Sí. Recuerdo que nuestro gran mentor, que fue Don Juan, comenzó después de los 50 años a formar el PLD, cuando se fue en 1973. Eso, en este tiempo donde ha habido una cultura que se ha acentuado desde el gobierno y desde la oposición de clientelismo, porque hay una gran población que lo que pide y quiere que se reedite, una parte de la población es que dame tal cosa. Ir contracorriente no es fácil, Lisa. Ustedes se encuentran con eso, ¿verdad? Nada fácil. Sobre todo lo que vienen de la vieja esquema. Por ejemplo, yo no puedo hacer resistencia porque cuando tú estás articulando una nueva fuerza, tú necesitas gente. Claro. Pero dentro de esa gente que aspira a ingresar a Poder Ciudadano, sí nosotros nos estamos tomando el tiempo para ver los perfiles, para ver la calidad de... ¿Qué toman en cuenta con los perfiles? Mira, segmentado. Por ejemplo, nosotros sabemos, estamos determinando más o menos los jóvenes, cuáles tienen necesidad de estudiar, cuáles quieren estudiar, cuáles son profesionales. Porque te voy a decir algo, hay muchas otras carreras que son alternativas, que no tienen que ser las carreras tradicionales, que son por la que estadísticamente, según nosotros vamos viendo, los jóvenes se van decidiendo. O sea, me voy por aquí. Igualmente las mujeres. Que cualquier sector social del que sea que tú pertenezcas, lo primero que tú tengas es don de gente y vocación de servicio. Y que tú sepas que estás llegando a Poder Ciudadano a construir un proyecto de nación que no se va a basar en dame los 500 pesos, necesito una canastilla, una hoja de zinc. Obviamente dentro de la estructura hay un organismo de servicios sociales que nosotros, obviamente como en este país hay una deuda social acumulada, que los gobiernos han ido pagando cuotas desde la fundación de la República, hay gente con necesidades
y con capacidades limitadas, que en su momento oportuno o de la forma en que uno entienda que es prudente, uno puede tenderle la mano, pero que la gente esté consciente que no es un intercambio, que yo no te voy a pagar lo padroncillo a 500 pesos como tú me lo traigas, como eso de la vieja práctica. Qué barbaridad. O sea, no, tenemos que ir rompiendo con eso. La gente hay que reeducarla sobre la actividad política. Porque el apoyo juega sí, un... Tú te sorprenderías. Hay gente y el pote de ron. Hay gente que hasta por 200 pesos. Entonces, te cambia el bienestar y la estabilidad general, colectiva de un país. Por migajas. Y eso es lo triste. Entonces, ellos no son los culpables. Hay un viejo esquema que los educó para eso, que los adoctrinó, que le enseñó que eso es la política. Pero la política es una ciencia muy noble y muy hermosa. Y que en su propósito fundamental lo que procura es eso, que todos estemos bien. Tú sabes que yo me río, Lisa, Mabel, porque tú decías ahorita y lo decías con una tranquilidad pasmosa. Yo no tengo prisa. No, para nada. Y me daba mucha risa porque es verdad, porque sí, tiene que tener para prisa. Para nada, yo no tengo prisa. Es que esto es un atrevimiento. Sí. O sea, pero totalmente. Pero, sí, pero ¿tú crees que es un reto? Mira, déjame decirte. No, o sea, salir de un partido como el de la Liberación Dominicana, que tiene una estructura poderosísima a nivel nacional, irte a crear otro, Fuerza del Pueblo, diría en ese momento cuando decidiste irte que te lo iba a preguntar y no pensaron en irse de nuevo para el PLD, pero asumir crear una organización política nueva, eso no es fácil, contracorriente, es un reto que no está, que ahí se gasta dinero en eso. Sí, el irte abonado, tú tienes que tener un presupuesto para ir abonado independientemente de ese criterio de hacer política que ustedes tienen. Sí, claro. Echar gasolina, un vehículo, para otro todo, vehículo, y para los compañeros. Y si va a pernoctar en Puerto Plata, en el hotel y todo. O sea, es una logística. Porque uno sabe lo que es eso. Nosotros duramos años en eso, 44 años. Es muy valiente te felicito. Gracias. No, déjame decirte que conversábamos con unos amigos y me decía, la verdad que tú siempre has sido una freca en dominicano, porque tú siempre has tomado iniciativas que implican mucho riesgo y que en el entorno nuestro tienen mucha resistencia. Eso es verdad. Liderar la conformación de un partido político nuevo con 41 años, óyeme, de verdad que tú eres atrevida. Lo que ocurre es que mirar hacia atrás a lo que ya no nos representa, no nos iba a hacer sentir feliz y nosotros de alguna manera íbamos a estar traicionando no solamente al equipo que tiene años siguiéndonos, sino a la gente que se ha identificado con nuestro discurso durante mucho tiempo y que vieron nuestro crecimiento en términos políticos, que nos vieron avanzar. Lo más importante de esta entrevista, señores, es que la dama con la que hemos hablado tiene una retórica. Una retórica nueva. Gracias. Sabe utilizar los códigos y a ella le deseamos... Tiene el don de la palabra. Tiene el don de la palabra, es joven, es mujer, pero tiene la de ganar. Entonces... Le deseamos mucha suerte. Gracias. Que desde la Junta Central Electoral, como empezamos diciendo, estamos abogando para la participación de la mujer, pero haciéndole saber a las mujeres que deben meterse al ruedo sin miedo, y con seguridad, porque si no es así, como lo ha hecho ella, no vamos a llegar a ningún lado. Muchas gracias, Lisa Mabel. Gracias a ustedes. Yo tengo que volver para acá porque hay muchas cosas que contar. Esto es suyo aquí. Gracias a ustedes por compartir con Reseñas como cada sábado. Nos reencontramos, ¿verdad? Yo no estaré aquí porque estaré en unos procesos de salud. Me va a hacer falta, pero es un tiempito corto, corto. Pórtense bien, feliz resto del fin de semana y que se porten mal los que quieran, asumiendo las consecuencias. Así es.